En un mundo desgarrado por los enfrentamientos, Zack cada día sufre mientras asiste a la escuela, un centro de investigación que estudia a los poseedores de núcleo, personas que han obtenido habilidades especiales. La razón de su tormento es un núcleo de baja calidad. Un día, una plaga acecha fuera de la escuela y acaba infectando a una persona que se encuentra dentro de esta. Ginger, un estudiante de último año que siempre ha sido el mayor apoyo de Zack, le informa de la existencia de su guía y que debe encontrarlo para sobrevivir. Zack se ve obligado a abandonar el lugar. Deambula a ciegas y pronto encuentra a su guía. Sin embargo, este es reacio a ayudarlo y actúa fríamente con él. Zack vive en un mundo que se encuentra en enfrentamientos desde antes de su nacimiento. Él es un poseedor de núcleo con una habilidad mediocre. Su cuerpo emite olor a hierba, y por culpa de esto suele sufrir tormentos por parte de sus compañeros en la escuela. Los núcleos fueron descubiertos por primera vez hace 11 años, cuando a una joven mendiga le robaron todo el dinero que había ganado, y cuando ella dejó salir toda su furia en un grito, las cabezas de los matones estallaron. La chica fue detenida y sometida a estudios. Al año siguiente, el extraño fenómeno fue denominado núcleo, y se puso bajo investigación. En 10 años de investigación se descubrió que los poseedores de núcleo eran en su mayoría adolescentes y que la mayoría de sus núcleos podían ser usados como armas. Por lo tanto, ser poseedor de ello significaba que uno podía ser llamado a la batalla en cualquier momento. Zack siempre ha tenido un sentido del olfato más fuerte que el de un ser humano normal, probablemente gracias a su núcleo, pero ha decidido que nadie debería enterarse de esta segunda habilidad, para evitar aún más humillaciones. Un día siente un olor asqueroso y fuerte en la escuela, tanto que por los mareos y las náuseas que este olor le causaba, tuvo un malentendido con otro estudiante llamado Turner y terminó en la enfermería por un golpe en la cara. Aquí la enfermera, luego de curarlo, le cuenta que un chico llamado Ginger se encuentra en los dormitorios ahora mismo y que ha preguntado por él, a lo que Zack, al reconocer el nombre, sale corriendo a buscarlo. Al encontrarse con el chico de ojos verdes, le pregunta si puede unirse al instituto de investigación en el que él está, incluso si no le pagaban, ya que todo lo que él quiere es salir de donde está ahora mismo, a lo que a este le responde que será difícil por un tiempo, ya que la plaga ha estallado y la escuela será cerrada. La plaga es un virus nuevo que genera problemas respiratorios y mareos, además de un dolor insoportable en las extremidades. Normalmente el paciente no sobrevive más de 3 semanas por el envenenamiento del líquido rojo, pero hay un problema más que Ginger no cuenta enseguida, sino que, en cambio, pregunta a Zack si aún tiene la determinación necesaria para cumplir el juramento que hizo al entrar a la escuela. Seguido de esto, vemos un flashback de ese momento, en el que no había más cupos para entrar a la escuela y Zack se quedó con el cupo que podía haber sido de un chico. Turner, el hermano mayor de este chico, le suplica al pelinegro para que salve a su hermanito, a lo que este responde algo, pero no sabemos qué. De vuelta en el presente, Zack, algo inseguro, responde que sí. Sumido en sus pensamientos sobre si la plaga es realmente tan mala como parece, llega a la enfermería y siente el mismo olor asqueroso de esa mañana, pero ahora es extremadamente fuerte, y por un momento recuerda la razón que Ginger le dijo por la que la plaga es tan peligrosa, y es que las víctimas tienen un nivel extremo de hostilidad. En ese momento es atacado por el chico que está dentro de la enfermería, quien resulta ser con quien tuvo el malentendido más temprano. Este choca contra el pelinegro y la enfermera, tirándolos al suelo. Luego sale corriendo de la enfermería, pero no logra llegar muy lejos, ya que más adelante se encuentra al de ojos verdes, quien le da un tiro en la cabeza, explicando más adelante que es el único método una vez que la enfermedad invade el cuerpo. Entonces podemos ver cómo continúa el flashback anterior. Lo que Zack había respondido a la súplica de ese hermano mayor era que si quería salvar a su pequeño hermano, el mayor debería cederle su lugar, lo que claramente hace enojar a este, dejando ver su egoísmo. Culminado el flashback, Zack y Ginger mantienen una conversación sobre la procedencia del poder de los núcleos, pero sin mucha explicación. El de ojos verdes le dice al más bajo que debe salir de la escuela e ir en busca de su guía. Para explicar esto, el más alto aclara lo ocurrido con la primera chica que manifestó el poder del núcleo. Mientras la investigaban, se dieron cuenta de que los poderes de esta chica llamada Hannah no tenían ningún tipo de patrón continuo, y cuando fue llevada a un instituto de investigación un poco más lejos, debido a la angustia causada por los constantes experimentos, Hannah olvidó el hecho de que tenía habilidades, ya que ni siquiera se manifestaban más.
Sin embargo, el día en que la familia de la chica fue a recogerla, esta voló el hospital entero, desviviendo a toda su familia menos a su hermanita. Frente a esto, la chica mostró un verdadero alivio, porque su hermanita estaba viva, como si el resto de la familia no fuera tan importante. Además, la primera vez que su poder había surgido había sido tras dejar salir la rabia por el hecho de que le habían quitado el dinero que había conseguido reunir para las medicinas que su hermana necesitaba. Luego de esto se llegó a la conclusión de que la energía de Hannah aumentaba radicalmente cuando la distancia a la que estaba su hermana se reducía. Cuanto más cerca se encuentra un guía del poseedor de núcleo, la energía era más fuerte, y cuanto más lejos estaba, más débil era. Superando los 200 kilómetros de distancia, los sujetos eran incapaces de reconocer que tenían poderes. Una vez explicado todo esto, Ginger le informa al más bajo que su guía debería estar en un radio de 100 kilómetros a la redonda y que debería ir a buscarlo para evitar que se infecte con la plaga, ya que si bien los poseedores de núcleo son inmunes a las enfermedades endémicas como lo es la plaga, los guías no lo son, y si un guía se infecta también lo hace el poseedor del núcleo. Eso es lo que le ocurrió a Turner. Y así, con la mera información de que con solo ver a su guía sabrá reconocerlo y una mochila con artículos de supervivencia, Zack salió en busca de su guía. Mientras tanto podemos ver una conversación entre Ginger y otro hombre, en la que se deja ver entre líneas que el primero siente remordimiento al ver a Zack, a quien al parecer ha estado manipulando, correr directamente hacia el infierno. El más bajo, mientras busca el primer refugio marcado en un mapa, hace uso de su habilidad para percibir aromas y gracias a esto logra encontrarlo. Aquí se topa con un chico muy amable, quien le proporciona comida y una cama. Esa noche, mientras el pelinegro se cuestiona mentalmente cómo distinguir si sus habilidades se ven amplificadas gracias a la cercanía de su guía y sobre qué camino debería tomar al día siguiente, empieza a sentir los latidos de su corazón cada vez más fuertes y un fuerte olor a líquido rojo mezclado con pólvora. Al darse cuenta de que esto probablemente significaba la cercanía de su guía, sale corriendo desesperadamente sin ningún rumbo, sin saber dónde está ni qué está haciendo, tropezando y cayendo hasta que escucha un tiro. Corre hacia el sonido hasta que se encuentra con un chico con uniforme militar, el cual, al verlo, sin pensarlo dos veces, le tira una bala sin siquiera escucharlo hablar, pero afortunadamente las balas no alcanzan a Zack y esto le da tiempo de pedir a súplicas que lo escuche, ya que de otra forma algo muy malo sucederá. El chico de uniforme, sin importarle en lo más mínimo lo que el más bajo tenga para decir, le dice que si le da su mochila lo dejará vivir, a lo que el otro le responde que se la daría incluso si tuviera algo increíble. Luego le dice que lo quiere ver más de cerca, y el más alto, con una sonrisa sarcástica, le responde que se acerque si no tiene miedo de que le vuele la cabeza. A lo que el pelinegro desaparece por un momento para buscar una forma de acercarse por el intrincado bosque. Una vez cara a cara, Zack suelta toda la información que tenía sobre el guía y la plaga, pero el otro se ríe y se burla de él. Paralelamente vemos cómo la persona que estaba hablando con Ginger menciona que a menudo los poseedores de núcleo tienden a creer que el amor y la confianza que sienten hacia sus guías es algo mutuo, pero desde el punto de vista del guía es completamente un delirio. Es así como el chico de uniforme ve en este momento a Zack, mientras este le explica con desesperación la conexión entre ellos, que ciertamente es un sentimiento unilateral. Luego de esto, ven a un infectado pasando cerca, a lo que Zack tiene el instinto de proteger al de ojos violeta, pero solo termina por llevarse un golpe en la cabeza de parte de él. Intenta robarle, pero al no encontrar nada de utilidad, el más bajo le ofrece dinero, comida o agua y los lugares a donde podrían ir a buscar esas cosas, pero termina desmayándose, dejando al otro sin palabras. Al despertar, el más alto le dice que no haga movimientos bruscos, pues tiene una conmoción cerebral. Seguido de esto le apunta con el arma, exigiendo que lo escuche y responda todo lo que pregunte, pero Zack le dice que no es necesario que le apunte, ya que responderá lo que sea con total honestidad y nunca lo perjudicará. Además de explicar exactamente la confusión que el otro siente en cuanto a él, lo que lleva al más alto a preguntar si su habilidad es leer la mente, pero Zack responde que no, que en realidad solo con verlo a los ojos puede entender las emociones que siente y parte de sus decisiones.
Por fin obteniendo algo de seriedad de parte del de ojos violeta, quien le pide que le explique todo de una forma más fácil para entender, logran tener una conversación decente, pero no logran llegar a ningún lado, ya que el más alto se niega a ir a la escuela y solamente decide tomar ventaja del hecho de que el pelinegro realmente parece necesitarlo con desesperación. Zack, por su lado, al pensar en las palabras de Ginger que le llevaron hasta ese lugar, descubre que ya no siente el cariño que sentía al pensar en él, y ya no le interesa lo que éste pueda pensar o decir, ahora lo único que le importa es lo que piensa, y dice el ser humano que tiene frente a él. Empiezan a caminar mientras continúan hablando sobre los infectados y el olor que emanan, pero el más alto no entiende de qué olor habla Zack, por lo que éste le explica su habilidad para sentir olores, pero por vergüenza no se atreve a mencionar su principal habilidad, la de emanar olor a hierba. Respecto a las habilidades de su olfato, el más alto se muestra realmente impresionado, lo cual hace sonrojar al más bajo. El de ojos violetas se acerca al pelinegro y lo mira fijamente a los ojos, intentando comprobar lo que éste mencionó el día anterior sobre leer sus emociones, pero este otro solo percibe que lo quiere morder en pedazos. El más alto no se lo toma en serio y planea venderlo en algún sitio por un precio alto debido a sus habilidades. Continúan caminando y el más alto le pregunta su nombre a Zack, pero el primero no comparte el suyo. Siguieron caminando hasta que empezó a llover, y cuando el más bajo ofrece un abrigo de lluvia, tocándole levemente la mano para llamar su atención, es tomado por el cuello y advertido para que deje de hablar. En ese momento Zack recuerda que Ginger le mencionó que los guías suelen evitar a los portadores de núcleo y en casos graves los detestan. Por eso la información de los guías se mantuvo en secreto, ya que sería un problema que la obsesión que suelen sentir los portadores de núcleo al conocer a su guía los llevara a lanzarse sobre ellos con un exceso de afecto, siendo normalmente rechazados. Por esta razón el de ojos verdes le dice al más bajo que no se decepcione demasiado si su guía lo trata con frialdad. Así es que el más alto le agarra del brazo, llevándolo a una cueva y le explica que su objetivo es ir a la isla de Ralta. Aunque sabe que allí solamente hay cuerpos sin vida, aún podría encontrar un fragmento de hueso o un trozo de ropa y eso es suficiente para él. Luego de eso irá a la escuela con Zack, con la condición de que no le haga más preguntas. Pasado un rato, el pelinegro se despierta de una siesta dentro de la cueva y ve al más alto plácidamente dormido con una expresión relajada y amable. Se acerca para inspeccionarlo, pensando en cómo se habrá hecho la cicatriz que tiene en el rostro, y mirando su uniforme militar se da cuenta de que este tiene una etiqueta con el nombre de Michael. Es cuando el más alto se despierta y, agarrándolo por detrás, le pregunta qué hace con su ropa. Al verlo asustado, Zack libera su habilidad y el de los ojos violetas realmente disfruta el aroma que este otro desprende, y creyendo que el más bajo está intentando seducirlo, lo voltea y empieza a intentar quitarle la ropa. Zack, alterado y sin poder hacerle preguntas, termina por llamarlo por el nombre que vio en la chaqueta, pero el otro reacciona indiferente, sin saber quién es Michael. Cuando el pelinegro le explica que es el nombre que está en su ropa, el más alto explica que la ropa era de un hombre de la guarnición que había huido asustado. Cuando el más bajo expresa su preocupación por si el hombre pudiera volver para hacerle daño más adelante, el más alto se va diciendo que ha perdido el ánimo y deciden continuar su camino. Pasadas unas horas, deciden ir a un refugio que está cerca, pero Zack huele que hay un grupo de infectados allí y como él no se puede infectar, se ofrece para entrar y robar provisiones él solo. A medida que se acercaba al refugio, sentía que no podía soportar el olor nauseabundo, pero al llegar al lugar se da cuenta de que todo está normal. Recordando que el periodo de incubación es de una semana, probablemente la gente de ahí esté infectada por haber compartido el agua y la comida. Al haberse dado cuenta de esto, el pelinegro se siente estúpido por haber querido demostrar su valía de esa manera. En ese momento aparece un niño que no está infectado, pidiendo comida, y la chica del refugio que le iba a dar suministros le pide que firme un papel, pero Zack dice que no es necesario, y cubriendo al niño para que no se vaya a infectar, intenta alejarse, pero la chica empieza a mostrar la agresividad común en los infectados y los persigue. Paralelamente vemos a Ginger hablando con una persona llamada Chester. El primero expresa sus inquietudes sobre si Zack en su misión de encontrar a su guía termina siendo motivado por razones equivocadas y si su guía no termina de aceptarlo.
A lo que Chester le explica que una vez que el guía sabe lo que es recibir ese amor incondicional, desesperado y obsesivo, no querrán volver a cuando no sabían de ello. Entonces vemos a Zack con el niño en brazos, huyendo de la chica infectada cuando se encuentra de frente con el de ojos violeta, quien le tira una bala a la chica detrás de ellos, poniéndolos a salvo. Una vez el niño se tranquilizó, pregunta si pueden buscar a sus padres, a lo que el más alto responde que claramente es un niño de alquiler. Estos niños se alquilan, ya que es más fácil ganarse la simpatía si llevas un bebé en brazos y cuando el niño crece lo mandan a mendigar por su cuenta. Esto le pasó al de ojos violetas y llegada a una edad le preguntaron si prefería llevar un arma y convertirse en soldado o cortarse una pierna y vivir de alquiler por el resto de su vida. Este eligió el arma, ya que había visto que otro niño había elegido perder la pierna y no duró ni una semana luego de eso, puesto que le quitaron la pierna con un hacha oxidada. Decidieron acampar esa noche, debido a que el niño se desplomó de cansancio, y el más alto le cuenta al pelinegro sobre su pasado luego de haber aceptado el arma y convertirse en soldado. El líder les dio a cada niño un nombre en clave, y a él se le otorgó el nombre de Lima. Habiendo revelado su nombre, expresa que está en contra de llevar al niño con ellos, y Zack explica que quiere llevarlo porque siente pena por el niño. En ese momento, el pequeño empieza a quejarse de hambre, así que se disponen a comer y Lima obliga al más bajo a que coma, para luego no tener que cargar con él si está débil por inanición, a lo que este queda embobado, pensando que se preocupa por él. Luego de esto, el de ojos violetas interroga al más bajo sobre lo que pasó en el refugio y sobre cómo con su olfato pudo distinguir que esas personas estaban infectadas aunque aún no tuvieran síntomas, llevándolo a explicar con total honestidad sus habilidades. Una vez que entiende que su habilidad real es emitir olor a hierba, concluye que quizás su habilidad sea más que eso, ya que al entrar a la escuela pasó por un proceso de selección y fue elegido. Además, ahora es el único capaz de detectar esta enfermedad en los humanos. Entonces le pide que utilice su habilidad y en ese momento, cuando lo hace, lo acerca a él, diciendo que lo está volviendo loco y le abre la boca, ya que al parecer el aroma viene de su interior. El niño los ve y pregunta qué están haciendo, a lo que el más alto decide ir a buscar agua. Una vez alejado se cuestiona por qué reveló información sobre su pasado, pero decide ignorar su comportamiento y seguir adelante, ya que de todos modos no planea verlo por mucho tiempo más. Cuando vuelve con los otros, ve a Zack llorando frente al niño, preguntándose en qué momento se infectó, si estuvieron juntos todo el tiempo y ayer estaba bien. Entonces, sin dudarlo, el más alto decide desvivir al niño, ya que se supone que es la única solución, pero el más bajo se interpone, pidiendo que le dé solo un día más al niño, haciendo que el más alto dude de las palabras del pelinegro sobre que nunca haría nada que lo perjudicara, por lo que acepta, pero le dice que una vez que esté seguro de que el niño esté infectado, deberá desvivirlo él mismo. Vemos un fragmento del pasado de Lima y las mentiras del líder que los comandaba y los cuerpos sin vida de sus compañeros junto a él, con la herida en la mejilla que más adelante le dejaría su característica cicatriz. Al día siguiente Lima observa cómo Zack soporta el fuerte olor que el niño desprende por su condición y considera desvivir a ambos en ese momento, pero no lo hace. Para cuando se hace de noche, el niño ya está completamente infectado, así que el más alto se ofrece a hacer el trabajo sucio, pero el pelinegro dice que lo hará con una anestesia que Ginger le había dado anteriormente. Sin saber ni siquiera el nombre del niño para escribirlo en su lápida, lo entierran y, antes de irse, el de ojos violetas pregunta por qué no utilizó la anestesia antes, y el pelinegro responde que esperaba que el niño mejorara y pudiera encontrar a sus padres, sin poder aceptar que quizás fuera un niño de alquiler y entrando en desesperación ante el hecho de que un niño tenga que soportar eso sin haber hecho nada mal. Lima se da cuenta de que sus alarmas internas empezaron a sonar en algún momento al ver al más bajo sintiendo esa impotencia ante la situación de un niño que refleja lo que él vivió. Piensa que tenía que haberlo desvivido en el momento en que lo conoció para evitar esto, pero termina abrazándolo para consolar al más bajo. Ante el contacto, Zack se aleja, preocupado por los restos del virus que pudieran quedar sobre él para no enfermar al más alto. Así que este le dice que hay un pequeño manantial cerca donde puede ir a lavarse si quiere. Una vez allí, Zack se lava, pero en el proceso moja su ropa, por lo que el más alto, indignado porque este no sabe las cosas básicas sobre cómo secar ropa, le presta su chaqueta.
Mientras el más bajo se seca, charlan sobre que este siempre tuvo un lugar donde dormir, sin embargo, el más alto no, y siempre rezaba para que un proyectil no caiga sobre las personas inocentes. En ese momento, Zack recuerda haber tenido esos pensamientos también sin razón alguna, ya que aunque fuera pobre, sus padres lo querían y no tenía conflictos. Así entiende que probablemente estos pensamientos se debían a la conexión entre ellos, como si esos pensamientos se los hubiera transmitido el de ojos violeta. Así que se acerca a Lima y agarrándole el rostro le dice que lo siente, que lo escuchaba, pero no sabía que era él y si hubiera sabido antes, hubiera ido a buscarlo. El más alto pregunta qué hubiera hecho si lo sabía, pero la conversación culmina con un profundo beso. Un momento después, el más bajo pregunta si quiere tener intimidad con él y le explica que él nunca ha estado con nadie, a lo que el más alto se vuelve algo agresivo ante el descubrimiento de sus propios pensamientos, ya que lo ve hermoso y no quiere que nadie más lo vea de esa forma. Perdido empieza a forzar al más bajo hasta que cae en cuenta de sí mismo y se pregunta qué está haciendo. Por otro lado, vemos a Ginger, quien saluda a una chica de bata blanca llamada Hannah. Hannah, al llegar al laboratorio donde se encuentra Ginger, parece regañarlo por su tono despreocupado, diciéndole que no es consciente de las consecuencias de sus propias palabras. Por otro lado, Zack se da cuenta de que Lima ya no quiere hacer contacto visual con él, y a pesar de su actitud positiva, se lo ve inseguro. Cuando retoman su camino, el más bajo pregunta a su guía sobre su propósito en la isla a la que se dirigen, y este le cuenta sobre un amigo que tuvo allí cuando era pequeño, con el cual hizo la promesa de si uno de los dos no conseguía sobrevivir, el otro le haría una tumba y eso es lo que va a hacer allí. El más bajo al escuchar la historia pregunta si algún día pueden llegar a ser amigos, pero Lima reacciona exaltado, preguntándose qué clase de persona tiene intimidad con sus amigos. Continúan caminando hasta que Zack tropieza por ir medio dormido y ante la preocupación del más alto, le dice que debe ser porque siente nervios y dolor al hacerlo con él, y eso lo hace sentir muy cansado cuando terminan. Sin dejar responder al más alto, menciona un puente que ve más adelante y se dan cuenta de que esa es la única forma de llegar a la isla, pero el puente se encuentra en malas condiciones. Entonces Lima tiene un recuerdo de cuando conoció a su amigo, el cual cuestionaba las tácticas y las razones de las batallas que debían enfrentar todos los días, confiaba en Lima y le propuso escapar juntos de ese lugar. Mientras el de ojos violeta narraba su recuerdo, el más bajo parece empezar a sentir celos sobre este amigo desvivido llamado Echo, y pregunta si este era fuerte, por lo que Lima procede a contarle otro recuerdo en el que su amigo, asustado por una broma de otro compañero, afirma que en la isla había fantasmas. Ante la incredulidad de Zack, el más alto afirma que la mayor parte de lo que decía su amigo era verdad. Más adelante encuentran un edificio abandonado y en mal estado en el que deciden descansar, pero los nervios del más bajo ante la última información recibida lo mantiene demasiado alerta, por lo que Lima le ofrece darse un baño caliente, ya que había leña para calentar el agua y terminan dándose un baño juntos donde tienen una conversación sobre las preferencias en la intimidad de Zack. Luego del baño, Lima va a investigar los alrededores y encuentra algunos suministros en un búnker, pero se demora un poco en el proceso y el más bajo, una vez más, deja ver su ansiedad al creer que lo ha abandonado. Cuando el más alto vuelve, trae consigo una barra de miel, la cual Zack con entusiasmo derrite en agua caliente para que puedan probarla juntos, pero el ambiente se calienta un poco y terminan usándola como loción para la intimidad, y haciéndolo de una forma más cariñosa que antes, provocando que Zack lo disfrute mucho más, pero aún así sigue sintiéndose algo ansioso. A la mañana siguiente, el más bajo durmió de más, por lo que Lima le dice que si quiere puede quedarse, y él iría a buscar el cuerpo de su amigo, y volvería antes de la puesta del sol, pero Zack le dice que quiere ir con él, ya que le da miedo estar solo. Entonces salen juntos, pero el más bajo se ve algo afiebrado. Aunque lo niega rotundamente para no quedarse solo, Lima se preocupa y le grita, diciéndole que terminarán antes su búsqueda y volverán al edificio, lo que el más bajo percibe como un enfado y su miedo de ser un estorbo crece aún más. Mientras el más alto piensa cuál puede ser la causa de la fiebre y qué podría aliviarlo, Zack es atacado por un infectado, y lo último que este ve antes de desmayarse es a Lima corriendo hacia él y gritando su nombre por primera vez. Cuando despierta, su inseguridad es más fuerte que nunca, y está seguro de que el más alto lo va a abandonar para siempre. Pero este, preocupado por haber bajado la guardia más de lo que debía, se disculpa diciendo que tenía que haber sido más cuidadoso y que el día siguiente irían a buscar medicina. Esto hace sentir a Zack como en un sueño del cual no quiere despertar.
Más tarde, mientras el más bajo duerme, Lima se cuestiona cómo escapar, ya que hay al menos 5 infectados fuera del edificio y no pueden quedarse ahí más tiempo. Considera utilizar a Zack como cebo, sin entender por qué en realidad ha estado intentando salvarlo. Entonces recuerda cuando era niño y su amigo le explicaba el plan para escapar juntos de ese lugar lo antes posible, pues él seguía afirmando la existencia de fantasmas en esa isla. De vuelta en el presente, el de ojos violetas sigue pensando cómo debería actuar, debatiéndose si abandonar al más bajo o averiguar la ubicación del refugio para conseguir medicinas. Entonces este despierta, diciéndole a Lima que puede irse, que esperará por él, pero el más alto responde sin siquiera pensarlo, que no irá a ninguna parte. Continuando el recuerdo anterior, Echo lleva a su amigo a una fosa común, ya que tiene la teoría de que los niños contra los que ellos luchan todos los días son sus propios compañeros que han desvivido y de alguna forma sus cuerpos cobran vida nuevamente y terminan uniéndose al bando contrario. Y como siempre se están reclutando niños nuevos para pelear, era un enfrentamiento interminable. Entonces, si en esa fosa logran encontrar a su compañero que desvivió hace 2 semanas y su cuerpo no ha sido quemado como debería haber sido, significa que la teoría es real y que los únicos 2 que han estado sobreviviendo realmente son ellos. Por eso Echo le pide a Lima desesperadamente que lo ayude a escapar. Volvemos a ver a Zack insistiendo a Lima para que se vaya y lo deje allí, ya que él no puede infectarse. Pero ante la negativa del de los ojos violeta, el más bajo le pregunta si es que no quiere vivir, a lo que este responde preguntando por qué se había aferrado a él todo este tiempo. No era porque quería vivir con él, dando a entender que tienen que sobrevivir ambos. Explica que ni siquiera sabe si las personas que están fuera del edificio están infectados, ya que en realidad le recuerdan a los niños fantasmas que veía de pequeño. Zack interrumpe al más alto preguntándole cómo es que Echo no escapó y este le cuenta que un día antes de la planeada huida, Echo recibió una bala para proteger a Lima, sabiendo que si hacía eso no sobreviviría, por lo que el más alto cree que solo lo utilizó como excusa para desvivirse a sí mismo. En el momento no cumplió la promesa de enterrarlo, pero luego se dio cuenta de que solo las personas afortunadas tienen tumbas y, ya que gracias a él, Lima ha podido vivir más tiempo, decidió que lo correcto sería volver para enterrar los pocos restos que encuentre de él como forma de agradecimiento. También le dice al más bajo que debería cuidarse mejor y concentrarse en sobrevivir. Ante esto, Zack piensa que esos niños no huelen a gente infectada por lo que podrían no serlo, o podría haber algún problema con su olfato. Entonces pregunta si esos fantasmas tienen algún rasgo distintivo, a lo que este responde que sí y se pone a buscar una forma de conectar la electricidad, ya que todas las mañanas una sirena sonaba en los altavoces para indicar cuándo debían ir y volver del campo de batalla. Al encontrar un generador en el búnker y hacer sonar la alarma, los niños que estaban fuera se retiran y con una actitud algo sobreprotectora, Lima indica al más bajo para que lo siga de cerca y logran salir más rápido. Zack piensa que ocurrirá si se van de allí sin hacer la tumba para Echo, ya que esa era la condición para continuar juntos, así que pide al más alto que le prometa que seguirán juntos igualmente, y este le responde juguetonamente que depende de cómo se comporte. Ese nuevo brote de afecto hizo que Zack viera al mundo con una nueva ilusión, pero justo en ese momento Hannah aparece en un vehículo frente a ellos, diciendo que entren con ella ya que no tienen mucho tiempo, y ante la desconfianza de Lima, menciona la medicina que necesitan y a Ginger, quien los está esperando. Al escuchar ese nombre, Zack con un rostro sonriente dice que es seguro confiar, puesto que los llevarán a la escuela. Una vez dentro del vehículo, el contacto físico y la actitud protectora de Lima hacia el más bajo son cada vez más evidentes. Él entendía que se dirigían a una trampa, pero al sentir el cuerpo de Zack apoyado en su hombro ardiendo en fiebre, decide que irán a la escuela para tratarlo y conseguir medicina. Luego escaparían si era necesario. Cuando Zack despierta en la escuela, lo primero que ve es a Ginger, y conmocionado lo abraza, pero enseguida pregunta dónde está Lima, y este le dice que está en una celda subterránea, ya que estaba en busca y captura por varios cargos criminales, y no podía dejarlo entrar ahí. En ese momento, el más bajo exige verlo de inmediato, pero el de ojos verdes le dice que no podrá reunirse con él y que si intenta huir sufrirá las consecuencias. También le dice que deben comprobar su estado mental, ya que ha estado demasiado tiempo con ese criminal y si todo va bien, dejará que se encuentren. Por otro lado, cuando Ginger lleva la comida a la celda de Lima,
Este pregunta si a Zack le ha bajado la fiebre y luego de obtener la respuesta de que se estaba mejorando, pregunta si lo van a tener encerrado ahí para siempre, a lo que Ginger responde que tendrá que ser paciente, ya que el más bajo está siendo sometido a una evaluación psiquiátrica y que este admitió haber estado involucrado con el deceso de un niño. El más alto, luego de echarse a sí mismo la culpa de esto, pero sin lograr que le crean, termina diciendo que él convenció al más bajo para que lo haga, a lo que el de ojos verdes responde diciendo que gracias a su testimonio, el más bajo será enviado al comité disciplinario y que a ambos se los juzgará por sus acciones. Más tarde vemos a Hannah diciéndole a Ginger que ha cruzado todos los límites, ya que no tienen derecho a privar a nadie de su libertad. Pero este se muestra indiferente, diciendo que la escuela no se preocupa por Zack, puesto que solamente es un instituto de investigación y los resultados son de suma importancia. Vemos entonces el momento en el que Zack iba a tomar la prueba psicológica. Ginger le comenta que esta es una prueba para ver si puede tomar decisiones racionales, que no es una amenaza para la supervivencia de la escuela como poseedor de núcleo, y que no importa la instrucción que se le dé, no debe desobedecer nunca. También le dice que si las instrucciones no se completan con éxito, no podrá volver a encontrarse con su guía, a lo que Zack responde que no necesita la protección de la escuela y que si quiere se irá de ese lugar con Lima, pero Ginger le dice que aún hay otro camino, que haga la prueba y confíe en él. En ese momento el más bajo se da cuenta de que no recuerda por qué en el pasado había decidido seguir y confiar ciegamente en Ginger. Recuerda que desde que conoció a Lima ya no siente que le importe lo que el de ojos verdes piense de él, así que decide preguntarle cuál es el poder de su núcleo. Entonces vemos una conversación entre dos personas sobre la habilidad de lavado de cerebro, o mejor dicho, la habilidad de manipular. Esa es la habilidad de Ginger. Este le dice a Zack que nunca ha utilizado su habilidad con él y nunca le ha mentido, pero si quiere volver a ver a Lima, tiene que hacer la prueba y cumplir las expectativas de la escuela. El más bajo se encuentra inseguro sobre lo que debería hacer, pero al darse cuenta de que el de ojos violetas fue a la escuela arriesgándose solamente por la seguridad de él, decide pasar a hacer la prueba, pidiendo que le prometan una sola cosa. Dentro de la habitación de la prueba, le explican que debe activar su núcleo al escuchar un pitido y no debe desactivarlo hasta volver a escucharlo. Al escuchar el primer pitido, Zack activa su núcleo y enseguida escucha una voz quejándose, pidiendo por favor que pare, inmediatamente para su poder, pero la voz que lo instruía le dio varios avisos de que no debía parar. Entonces exige explicación de por qué esa persona sufre cada vez que él usa sus habilidades y le dicen que esta prueba es para averiguar exactamente eso. También le revelan que intentaron aumentar las posibilidades de que él se encontrara con una persona infectada y por eso le mandaron al exterior. Pero no esperaban que tuviera la capacidad de detectar a una persona infectada solo por el olor. En realidad lo que todos querían era que él usara sus habilidades en una persona infectada, ya que creen que es la cura que han estado buscando. Por otro lado, vemos a Lima que pide hablar con Ginger para poder despedirse del más bajo, porque sabe que lo van a llevar a otro lado para castigarlo. Pero en lugar de él, aparece Hannah y en una conversación con ella le dice que no le interesa lo que vaya a pasar consigo mismo, pero sabe que Zack no entenderá si él solamente desaparece de repente, a lo que Hannah responde que ella también extraña a alguien y procede a contarle su historia con su hermana. El más alto pregunta cuál es su punto, y ella le responde preguntándole cuánto confía él en Zack. En ese momento llega Ginger a interrumpir su conversación y le dice que es libre, que Zack está esperándolo. Mientras lo guía por un pasillo, le cuenta cómo surgió la infección hace unos 25 años y cómo junto con ella estalló la disputa. Fue así como surgió la escuela, cuyo verdadero propósito es investigar el virus y detener la disputa. Por eso Zack es una figura importante para la escuela, o mejor dicho, su habilidad lo es. Entonces vemos que la conversación que tuvo Turner con Zack al momento de su ingreso a la escuela fue orquestado por los líderes de esta, ya que querían inculcar en él un sentido de responsabilidad al entrar en lugar de un niño pequeño y además comprobar la falta de empatía del más bajo para compararlo con Hannah. Cuando el de ojos violeta llega donde el más bajo se encuentra, este le cuenta cómo su núcleo puede erradicar las enfermedades infecciosas y que podría acabar con la epidemia y los enfrentamientos, por lo que se encuentra emocionado por poder darle una vida cómoda al más alto, pero este, en cambio, se muestra reacio y le pregunta cuánto tiempo le va a tomar esa investigación y cuándo va a poder volver. Al ver en el rostro del más bajo una expresión que significaba que no va a volver, lo abraza y le pide que le explique paso a paso la razón.
Vemos cómo le explicaron a Zack que el núcleo en realidad reacciona de forma protectora a su guía, ya que si éste se infecta, el poseedor del núcleo también lo hace. Esa es la razón por la que los poderes son más fuertes cuando el guía está cerca. Se cree que la aparición de los núcleos es en realidad una especie de sistema inmunológico para erradicar la infección, por lo que el papel del más bajo es utilizar su núcleo para eliminar a los infectados. Lima, al descubrir esto, le pregunta a Zack con una expresión dolida si por querer unirse a ese falso plan es que quiere dejarlo a él de lado. En la conversación que Zack tuvo con Ginger antes de ingresar a hacer la prueba, le pidió que le prometiera que Lima estaría seguro. No quería que tuviera que enfrentarse a ningún peligro, ni que volviera a sufrir hambre, para que pudiera vivir tranquilo. En ese momento, Zack siente que nació simplemente para proteger a Lima. Sin embargo, cuando le cuenta esto al más alto, este se ríe y dice que prefiere confiar en los perros callejeros que en él, mientras lo apura para irse juntos. Justo entonces aparece Hannah por la puerta preguntando quién le permitió irse. A continuación vemos un flashback del de ojos verdes hablando con la presidenta sobre Zack, quien muestra desprecio hacia los adultos que deciden procrear en ese mundo, ya que no les importa si el niño vivirá con dolor. La mujer responde que a veces el desprecio es el espejo que refleja el deseo, y parece querer buscar al niño desafortunado, hijo de padres egoístas, de quien Zack parece hablar. De vuelta en el presente, Hannah tiene una conversación con Lima, quien cree que el más bajo perderá la vida en la misión, lo que explicaría su comportamiento. La científica le responde que eso no es cierto y al ver su preocupación, le cuenta que su relación con Zack puede romperse, como una posible solución para que el más bajo deje de hacer cosas tan peligrosas por el de ojos violetas. Continuando con el flashback anterior, alguien le cuenta a la presidenta que una persona había comprado niños y los hacía pelear en una isla entre ellos, transmitiendo las peleas en directo para que la gente apostara. Un día surgió una epidemia en la isla y a los niños infectados se les empezó a llamar zombies, utilizando esto para aumentar las apuestas. Un tiempo después, uno de los niños provocó una explosión en uno de los vehículos, desviviendo al organizador en el proceso y escapando luego. La mujer, encantada con la historia, pide que encuentren al niño. En el presente, Zack se acerca a Lima y le pregunta si sigue molesto, explicando que solo quiere su seguridad. Sin embargo, el más alto lo interrumpe con un beso. Mientras lo desviste, el más bajo explica que la presidenta puede proporcionarle al de ojos violeta una casa en un lugar seguro y un trabajo. Pero Lima le dice que solo parece que se ha vendido, y sin dejarlo hablar más, empieza a hacerle el delicioso. Al terminar, Lima cubre al más bajo con una manta y le pregunta qué pensaba al llevarlo allí, y si desde un principio ya planeaba dejarlo. Zack enseguida responde que no, pero el de ojos violetas menciona el incidente con el niño infectado. A pesar de que él lo golpeó y le advirtió para que se deshiciera del niño, el más bajo lo protegió hasta el final. Zack le explica que eso fue porque sabía que era lo que el más alto quería en el fondo, ya que es consciente de cómo se siente a pesar de sus palabras. En un recuerdo de la conversación que Lima y Hannah tuvieron antes, ella le explica que un guía es cualquier persona con talento para amplificar y transmitir su información a un poseedor de núcleo. La escuela se refiere a Lima como el guía de Zack, dando la impresión de que es el único. Sin embargo, no es así. Cualquiera con el talento puede ser el guía de Zack, y Lima puede ser el guía de cualquier poseedor de núcleo porque tiene el talento. La conversación hace notar al más alto que quizás el amigo que tuvo de pequeño, Echo, quien se sacrificó por él, era un poseedor de núcleo, ya que incluso en sus últimos momentos sonreía y decía que se alegraba de que él sobreviviera. Por último, Hannah, asombrada por la nula sorpresa de Lima ante la noticia, le pregunta si no le afecta el hecho de saber que el vínculo que creía único e irreemplazable no es como él pensaba. Recordando todas las veces que el más bajo lo hizo sentir especial, Lima responde que se calle y le diga el favor que quiere a cambio de la información sobre cómo cortar el vínculo. Lo que la científica quiere es que se lleve a Nana, su hermana y guía, lejos de allí para protegerla. Luego le cuenta que el laboratorio entrega a los poseedores de núcleo un dispositivo capaz de captar y amplificar la señal del guía asignado, normalmente en forma de accesorio. Por lo tanto, es probable que Zack tenga un accesorio o algo que siempre lleve consigo. Mientras el más bajo duerme, el de ojos violetas toma y mira la máscara que Zack siempre lleva con él.
ya que se la dio Ginger y lo ayuda a soportar los olores fuertes. Hannah le explicó que no deberían cambiar los sentimientos por romper el vínculo, pero sí la obediencia absoluta y el instinto de protección, por lo que no se puede garantizar cómo afectará esto en las decisiones que tomará Zack. Cuando el más bajo despierta, camina hacia su guía y se sienta junto a él. Este le pregunta si hubiera tomado la misma decisión si él no existiera, y ante la confusión del más bajo ante la pregunta, le explica que si no es por él, no tendría por qué desvivir, y le pregunta por qué está desperdiciando su vida por él. Zack le responde que incluso si no fuera su guía, sería así, pero Lima le recuerda cómo se conocieron, cómo lo golpeó y lo usó. Le pregunta si de verdad le gustaría si no fuera su guía. El más bajo, entre lágrimas, le dice que no sabe qué respuesta busca. El de ojos violetas, al borde de la angustia, le explica que a cambio de él, quien estaría satisfecho sabiendo que su guía vive bien incluso sin él, Lima, de solo pensar en él conociendo a alguien más, preferiría desvivirlo a ver que eso suceda. Lo odia por hacer todo esto solo para salvarlo, pero tampoco quiere dejarlo ir, ya que piensa que nunca va a elegirlo si no es su guía. Más tarde, Zack cuenta cómo vivía de pequeño hasta que su padre le dijo que lo habían aceptado en una escuela. Lo que dijo fue que esa debía ser su recompensa por no haberlo vendido a pervertidos. El más bajo nunca trató de contactarlo desde entonces, por lo que su padre nunca fue una motivación como lo es su guía, y no hay nadie más por quien sacrificaría su vida. Abrazándolo, le confiesa que solo sabiendo que él lo quiere a su lado, se lo daría todo, y cayendo en un beso apasionado, el más alto le dice que acaba de prometer algo que nunca podrá retirar. Luego, empiezan a hacerlo de una forma mucho más íntima e intensa que antes, provocando que el más bajo esté mucho más sensible de lo normal y anhelando ambos sentirse aún más cerca del otro. Abrumado por estos sentimientos, Lima continúa maníacamente hasta que Zack cae desmayado. En medio de la noche, el más bajo tiene una pesadilla en la que ve a Lima ensangrentado y despierta, desesperado, buscando a su guía, cayendo de la cama y despertando al más alto con el ruido. Tras verificar ambos que están bien, el más bajo explica su preocupación por el realismo del sueño, y el más alto se preocupa por el dolor en el cuerpo de este, diciendo que seguro tuvo la pesadilla por esa razón y abrazándolo mientras se disculpa por no haber podido controlarse. Pasado un rato, Zack cuenta que cuando despertó del sueño pensó que si Turner estuviera vivo y le causaría algún daño a Lima, vengarse sería poco para lo que él querría hacerle. Entonces, el de ojos violetas le dice que no podrá protegerlo si se va, ya que solamente erradicar el virus no es suficiente para protegerlo. Le pide que no lo deje y que, en cambio, se vayan juntos, que lo proteja y si alguien llega a hacerle daño, que tome venganza. En una conversación previa, Hannah le dice a Lima que para salir de la escuela, Zack debe decir que irá a visitar su ciudad natal. De esa forma, querrán que ella también vaya para vigilarlo, y así podrán salir de allí. Entonces, el de ojos negros procede de esa forma, y todo va según el plan. También decide preguntar sobre la fuerza de Hannah, ya que a ella se la veía muy confiada sobre su poder. La respuesta de Ginger fue que, si quisiera, ella podría causar una explosión y volar la escuela entera. Zack empieza a pensar que el plan se está volviendo extraño, pues cree que Hannah está ayudándolos a escapar por un interés propio, y Lima se molesta pensando que simplemente son excusas del más bajo para no irse de la escuela, pero no tardan en volver a estar bien entre ellos. 3 días después, llegado el momento de irse, mientras Lima y Hannah discuten por su rifle, Zack dice que Ginger le echa un vistazo a su máscara, ya que tenía un dispositivo dentro para tapar el olor, lo cual hace que el más alto recuerde lo que ese artefacto es en realidad. Ya en la camioneta, Hannah pide que cierren la ventana porque su cabello se alborota por el viento, pero el más alto se rehúsa, puesto que Zack se marea con facilidad. En cambio, pregunta por qué se ha dejado el cabello tan largo, a lo que la científica responde que un investigador cree que su cabello podría estar relacionado con sus poderes y no le han permitido cortárselo desde entonces. También cuenta cómo hace años se dio cuenta de que la presidenta que dirige la investigación tenía el pensamiento de querer decidir quién vive y quién no, según su criterio, por lo que Hannah decidió pasar desapercibida para sobrevivir y buscar una oportunidad para escapar. Luego de la charla, deciden parar en un lugar a descansar mientras la científica y el conductor van en busca de leña. Cuando vuelven, explican que el puente que debían cruzar más adelante está roto y el pueblo donde se encuentra la familia de Zack es inaccesible ahora. Cuando el más bajo empieza a dudar sobre cuál es el verdadero propósito del viaje, nota que muchas personas infectadas empiezan a acercarse, por lo que Zack dice que ya entiende por qué están ahí y que deberían volver a la escuela.
el más bajo se da cuenta de que la verdadera intención de Hana es deshacerse de Lima, ya que siendo ambos poseedores de núcleo, harían lo que fuera para proteger a su guía, y esas fueron las órdenes que le dieron a Hana. Entonces, un artefacto estalla, derrumbando parte del acantilado, dejando a la científica a salvo, pero permitiendo que algunos infectados lleguen a Zack y Lima. Mientras el más alto intenta defenderse de los infectados con el rifle, Hana intenta convencerlo de que se rinda, diciéndole que si lo hace, la escuela tendrá la seguridad de Zack como prioridad. En ese momento, un infectado alcanza el pie de Lima, seguido de muchos más. Este logra liberarse, pero al darse cuenta de la cantidad que son, Zack utiliza su poder deshaciéndose de todo peligro. Al ver esto, la científica le explica al de ojos violetas que en solo un año, Zack podría dar la vuelta al mundo y detener el virus. Zack está de acuerdo y le promete a Lima volver a él, pero entonces empieza a perder líquido rojo por sus ojos, oídos, nariz y boca, y el miedo de Lima se intensifica. Hana sale corriendo a buscar una medicina, diciendo que solo es un efecto secundario temporal del uso excesivo del núcleo, pero la vista es realmente aterradora para el más alto. Entonces, en un intento por dejar de sentir dolor, apunta su rifle hacia Zack. En una conversación que tuvo Hana con Ginger anteriormente, este le cuenta que los poseedores de núcleo no temen dar la vida por sus guías, pero al perder el dispositivo amplificador tienden a defenderse si su guía los ataca. Cuando estudiaban una situación así en un experimento, un científico observó en uno de los monitores que las ondas de frecuencia parecían una tormenta de radio. Mientras Hana se debate sobre cómo evitar que Lima apunte a Zack, este le dice que no toque a Lima, advirtiéndole. Sin embargo, el más alto solo esperaba que el de ojos negros bajara las manos para poder lanzar balas a la máscara que tenía en una de ellas, y cuando finalmente lo hace, tira hacia el objeto. Lima se pierde en un recuerdo sobre una conversación que tuvo con Echo sobre cómo el estatus con el que nace una persona determina cuánto tiene que luchar contra el destino, pero Zack lo trae de vuelta a la realidad, acariciándole el rostro con preocupación. Ante la confusión del más alto, Hana menciona que ella le había advertido que sus sentimientos no cambiarían tan rápidamente, pero no tiene más información, ya que nunca esperó que hiciera eso, en realidad. Luego de explicarle a Zack sobre el dispositivo de amplificación, el más alto se aleja para lavarse y Hana aparece detrás de él poco tiempo después, habiendo dejado a Zack solo. Mientras parece que la científica intenta distraer a Lima, se escucha el sonido de un vehículo en dirección a donde se encontraba el más bajo. Cuando el de ojos violeta mira en esa dirección, ve a Zack noqueado y la científica menciona que él debe recibir tratamiento, diciéndole a Lima que él también puede ir, pero debe entregar su rifle. Lima se cuestiona un momento, pero recuerda a Echo diciéndole que los niños como ellos no pueden rendirse porque una vez que lo hagan, perderán. Entonces le quita las balas a su rifle, tirándolas al suelo, lo entrega y toma a Zack en su espalda, diciendo que él lo llevará. Le pide a uno de los soldados que ilumine en el frente con una antorcha y Hana decide confiar, ya que está desarmado y rodeado. Mientras la científica recuerda una conversación con su hermana, Lima noquea al guardia y toma su antorcha para luego tirarla al suelo donde había dejado las balas, provocando un gran estallido. Hana llama a Ginger por teléfono para informarle y quejarse de que su cabello ha sido quemado, por lo que tuvo que cortarlo. También explica que el fuego se extendió rápidamente y la pareja huyó por donde el fuego era más fuerte, dando a entender que prefieren desvivirse a que los atrapen. Termina el informe pidiendo refuerzos, ya que piensa que Lima es peligroso y podría desvivir a Zack. Por otro lado, el más alto piensa que deben encontrar refugio, y se preocupa, puesto que no tienen provisiones. A la vez, se encuentra molesto porque el de ojos negros ha despertado, pero no tiene fuerza en las piernas para caminar por la sustancia que le habían dado para dormirlo antes. Zack se disculpa creyendo que ha vuelto a ser una carga, y el guía, un poco nostálgico, se da cuenta de que el más bajo ya no puede leer sus emociones como antes. Para desviar el tema, Lima propone engañar a los soldados para que supongan que fueron hacia otro lado o intentar engañarles para que crean que perdieron la vida, pero Zack propone utilizar su poder en un infectado ya sin vida y dejarlo caer hacia la carretera para que Hana piense que pasaron por allí, lo cual parece tener éxito, pero también vemos a Lima inseguro por el futuro incierto que les espera ahora que el más bajo no tiene su dispositivo de amplificación. Deciden buscar un lugar donde dormir y en el camino, Zack expresa que debían haber desvivido a los soldados y haberles hurtado los suministros y las armas. Lima cree que no es necesario llegar tan lejos y piensa sobre lo retorcido que puede llegar a ser Zack.
pero llega a la conclusión de que en realidad eso no le importa porque realmente siente que lo necesita. Encuentran un refugio y empieza a llover, lo cual los beneficia porque el rastreo se ralentizaría, acostados juntos en el suelo sin tener que comer o un hogar al cual volver, pero envueltos en un abrazo que los llena de seguridad, terminan quedándose dormidos hasta que un hombre le aparece en la entrada y Lima cubre a Zack con todo su cuerpo, protegiéndolo. Pero el hombre dice que no quiere hacerles daño y que solo quería verificar, ya que le había parecido ver humanos vivos. Unos segundos después, el hombre reconoce a Zack como el repartidor, pues este de pequeño llevaba suministros de un pueblo a otro cuando la epidemia empezó, puesto que él era inmune. Al reconocerse, el hombre los invita a su cabaña más arriba en la montaña, mencionando que está oculta en el terreno y que nadie más que él puede encontrarla. El hombre, al verlos aún desconfiados, les entrega su arma y Lima pregunta por qué se está esforzando tanto, y él solo responde que el más bajo sabe por qué. Una vez en la cabaña, el hombre les sirve ese estofado, pero menciona que no puede prender fuego, ya que si hay humo saliendo por la chimenea, los 8 encontrarían la cabaña. Entonces el más alto le pregunta al hombre qué delito ha cometido para estar escondiéndose de esa forma. Luego de varios intercambios, el hombre cuenta que su hijo se había infectado y lo encerró en un almacén para aislarlo, pero llegado un punto, tuvo que deshacerse de él. Después simplemente decidió irse del pueblo y vivir como ahora. Una vez solos, el más alto planea juntar provisiones y escapar por la mañana, a lo que Zack dice que no es necesario, ya que el hombre no es una mala persona. En cambio, le dice a Lima que debería descansar porque hace varias noches no duerme, pero a este le molesta la confianza del más bajo en el hombre y menciona que incluso planeaba desvivirlo. Entonces Zack entiende la ansiedad de Lima, comprende que este se siente inseguro debido a la incertidumbre de los sentimientos de Zack hacia él, por lo que el de ojos negros le dice lo irreemplazable que es para él, y que si deshacerse del hombre ayuda a que duerma bien, aunque sea un poco, entonces lo haría, ya que considera que nació para él. Esto causó una sensación de alivio y placer que abrumaron a Lima, por lo que cerró los ojos y lo abrazó. Por otro lado, Hannah sigue buscándolos y dio con un hombre que le contó de un incidente en el que 4 o 5 niños perdieron la vida al infectarse con comida hace años, y un loco quería desvivir al niño inmune que iba y venía entre pueblos repartiendo comida. Por supuesto, ese niño era Zack, y ese hombre loco era el que ahora estaba con ellos. En un momento, el hombre golpea la puerta de la habitación de ellos y empieza a delirar mientras intenta convencerlos de quedarse. Lima le apunta, diciéndole que no se acerque, pero entonces la cabaña se desploma, y lo siguiente que ve Zack es a Lima sobre él, herido. Este intenta calmarlo, diciéndole que no es para tanto, pero en realidad sabe que se ha roto algunas costillas, ya que saltó para proteger al más bajo, y en ese momento entiende lo que Echo sentía por él y se siente agradecido. Antes de irse, intercambian unas palabras con el hombre, quien está atrapado entre escombros, y terminan ayudándolo a salir. Este, ya rendido, entiende que Zack en realidad no tiene la culpa y les ofrece unas provisiones que tiene enterradas. Si logran encontrarlas, pueden llevárselas. Sin saber siquiera hacia dónde ir, parten montaña abajo con los suministros. Hannah habla con la presidenta, la cual ordena quemar la montaña entera y deshacerse de Lima. Mientras este descansa, Zack se pregunta si quizás su poder existe solo para proteger a su guía de la infección. De ser así, tendría que cambiar su instinto para poder defenderse de cualquier ser, esté infectado o no. Así podría ser más fácil escapar de la montaña. Cuando Lima despierta, siente mucho dolor, pero no quiere que Zack se entere para que no planee algo como infectar a todo el mundo y así deshacerse de ellos. Por otro lado, Hannah planea acorralarlos contra un acantilado y atraparlos a ambos a salvo, pero si algo se complica, ordena que apunten a una de las piernas de Zack, evitando zonas vitales, ya que de esa forma el guía se rendirá inmediatamente, recalcando que bajo ningún concepto deberían lastimar al guía. Mientras la pareja baja la montaña, el más alto no se encuentra bien, pero disimula actuando positivo para no preocupar al de ojos negros. Luego de parar un rato para descansar, deciden continuar y planean intentar huir. Es entonces cuando se dan cuenta de que los están siguiendo y acorralando en el precipicio. Ginger se une a Hannah en la captura y deciden atacar lo antes posible para terminar antes del atardecer. Lima decide que deben priorizar salir ilesos, pero Zack empieza a sospechar que Lima está sufriendo en silencio y ya no está tan seguro de querer huir,
Llegado a un punto, cuando deciden parar y esperar a que baje el sol, una bala impacta en la botella de agua de la que iban a beber y, entendiendo la advertencia, Zack le explica a Lima que no dejará que nadie viva en el momento que alguien lo lastime. Lima intenta calmarlo, pero entonces Hannah aparece detrás de ellos, acorralándolos. Ella menciona que el guía parece necesitar tratamiento urgente y el más bajo se preocupa, pero Lima realmente solo quiere huir, afirmando que su vida no le pertenece a más nadie que a Zack. Entonces Hannah ordena que abran fuego, impactando en la pierna del poseedor de núcleo. Ginger, quien se encuentra ahora junto a Hannah, aparece para convencer al más bajo de terminar toda esta situación, pero Lima le dice que confíe en él y salte por el barranco, sabiendo que debajo hay una cueva. Cuando se preparaban para saltar, Ginger tira una bala a Lima en la pierna, y Hannah, desesperada, pide que tiren un tranquilizante a Zack lo antes posible, pero en lugar de eso, el de ojos verdes vuelve a lanzar balas, apuntando a la otra pierna de Zack, ya que en realidad no les importa si no vuelve a caminar, puesto que solo necesitan el núcleo. Sin embargo, Lima se pone frente a él para protegerlo, recibiendo la bala por él. Zack se rinde pidiendo por favor que salven al más alto, pero entonces, recordando las palabras de su guía, empieza a utilizar su núcleo, el cual ahora ha cambiado de color y ha empezado a quemar a los soldados. Pero él está tan fuera de sí que ni siquiera se da cuenta de por qué la gente a su alrededor está gritando. Todos empiezan a huir hasta que Hannah considera que hay que desvivir a Zack, ya que no se sabe qué tan peligroso puede ser, quien por su lado se da cuenta de que su núcleo ha curado a Lima, y cuando éste despierta y lo ve perdiendo líquido rojo por sus ojos, oídos, nariz y boca, le pide por favor que pare. Lo carga en brazos y con muchas preguntas en la cabeza empieza a caminar, pero se encuentra con Hannah. Ella le explica que el núcleo de Zack ha evolucionado para salvarlo a él, pero está furiosa, puesto que pasaron de ser quienes podían luchar contra el virus a ser un peligro, por lo que llena de rencor decide eliminarlos. Pero Lima salta por el precipicio y Zack hace contacto visual por última vez con Hannah. Uno de los encargados de la escuela explica que esto no es la primera vez que pasa, pero sí es la primera vez que la propia naturaleza del núcleo cambió por sí misma, y desde entonces estaba prohibido causar dolor físico excesivo a los poseedores de núcleo. A pesar de que el testimonio de la científica hace que se los considere sin vida, en realidad, hasta que no se encuentren sus cuerpos, los seguirán persiguiendo. Pero Hannah omitió un detalle, y es que al preguntar por ellos a las personas de la zona, los describen como dos hombres, uno con una cicatriz en el rostro, pero la cicatriz de Lima desapareció con la curación de Zack. Además, ellos se están haciendo pasar por hermanos mientras viajan de un lado a otro, por lo que la búsqueda está siendo infructuosa. Antes de abandonar el último lugar, construyen la tumba para Echo, lo cual había sido el objetivo desde el principio. Decidieron mudarse al norte sin ningún tipo de plan y sobreviven viajando de allá para acá, pero Zack lucha con el dolor en su pierna, la cual no fue tratada adecuadamente y sufrió varias infecciones, por lo que Lima consigue medicamentos a cambio de cazar animales, ganándose a los pueblerinos de la zona. Mientras están en una cabaña con un fuego para calentarse, compartiendo fruta entre besos y disfrutando el uno del otro, Zack no puede evitar pensar si quizás Lima ha estado alguna vez resentido con él por llevarlo a esa vida, pero se han acostumbrado a vivir escapando y han aprendido a encontrar la paz en eso, sabiendo que lo único que les queda son ellos mismos y queriendo llenarse el uno del otro hasta su último aliento. Únete como miembro del canal y desbloquea beneficios increíbles. Tendrás insignias de fidelidad, emojis exclusivos, menciones especiales y acceso anticipado a nuevos videos. Haz clic en unirme y sé parte de esta comunidad. Gracias por tu apoyo. No olvides darle me gusta, comentar y compartir este videito si te gustó el resumen. Una mención especial a los miembros del canal: Diana Pérez, Norma Sánchez, María Chipat, Marely Bolaños, Balbina Apolonio, Chevis XD, John Mayancela, Tamara Cáceres, Lupita Magana, Satoru, Sofía Elizabeth García Vidales, Nando Ezevita. Muchas gracias por su aporte, ayudan a que el canal siga creciendo. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero: